Muy bien, pues justamente a propósito de lo que debe decidir el Tribunal Constitucional el día de hoy, hemos invitado al abogado César Nakazaki, abogado defensor del expresidente Alberto Fujimori. Lo que está en juego es un habeas corpus, efectivamente, uno de los 3 habeas corpus que se han presentado. Uno ha sido presentado por el señor César Nakazaki mismo, como abogado defensor de Alberto Fujimori, y hay otros 2, uno de ellos incluso no es aprobado por Alberto Fujimori mismo, y este tercero, presentado por el abogado de apellido Parco, Gregorio Parco, ha llegado hasta la consideración del Pleno, tiene ya una opinión del ponente de la causa, que es el magistrado Ernesto Blume. Como hay solo 6 magistrados, dado de que uno de ellos falleció, el doctor Ramos Heredia, estamos ante la posibilidad de que haya un empate 3-3 y que esta decisión deba ser dirimida por un voto doble del presidente doctor Ferrero. Pero sobre todos estos detalles vamos a conversar con el abogado César Nakazaki, al cual recibimos en RPP. Muy buenos días, doctor Nakazaki. Buenos días, Fernando, Mabel, Carlos. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cuál es el procedimiento que estos habeas corpus han seguido, es decir, han sido motivos de rechazo en la justicia ordinaria, Sala Suprema, para que se eleve ahora esto ante el Tribunal Constitucional. Yo quisiera saber cuáles son los argumentos que este habeas corpus, no el suyo, sino el del señor Parco, que va a discutirse hoy, presenta, y por qué han sido rechazados hasta ahora en la Corte Suprema. Lo que puedo comentar es lo siguiente. El habeas corpus, como la Constitución señala que debe ser de máxima eficacia en la protección de los derechos humanos, permite utilizar una figura que se llama representación oficiosa. Cualquier persona puede interponer un habeas corpus a favor de otra, siempre y cuando el beneficiado esté de acuerdo. Siempre como estrategia nosotros nos hemos opuesto a todo habeas corpus que ha utilizado la representación oficiosa, algunos con buena intención, otros con no tan buena. Este tercero que tú señalas no lo conocíamos, Fernando, lo hemos conocido gracias a ustedes, a la prensa. No conocemos la argumentación, sabemos que lo ha presentado un abogado que sería el presidente de la Federación Nacional de Abogados y que hoy día va a ser resuelto. No tengo la argumentación, a tal punto que ayer en la noche hemos presentado toda nuestra argumentación para actualizar la información médica y que el Tribunal Constitucional la considere. En todo caso, doctor Nakazaki, hay quienes argumentan que este tipo de solicitudes no alcanzaría al expresidente Alberto Fujimori, no se puede aplicar cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, es lo que argumentan. Correcto. El expresidente Fujimori nunca fue condenado por lesa humanidad. RPP tiene una entrevista que hasta ahora está en los medios, donde a César San Martín, no recuerdo si Chema en ese tiempo, perdonarán, tanto no recuerdo, pero le pregunta puntualmente y César San Martín dice que no fue condenado por lesa humanidad por 2 razones. Primero, porque nunca se acusó, y segundo, porque no está en la sentencia. Ese era un comentario, etcétera, pero hay algo más importante. El indulto humanitario procede para todos los casos, incluso hasta para delitos de guerra. Los indultos ordinarios son los que tienen limitaciones en delitos graves, y más aún en el Perú, porque la gran mayoría de indultos humanitarios han sido otorgados a condenados por terrorismo. Entonces en el Perú hay un pleno reconocimiento que el indulto humanitario solo requiere una enfermedad que lo justifique, nada más. Doctor Nakazaki, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? ¿Puede darse el escenario el día de hoy que si el Tribunal Constitucional resuelve en favor de Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría declarar nula esta sentencia y hasta podría sancionar al Estado peruano? Le pido por favor, doctor, que la respuesta nos la dé después de 8:18 de la mañana, conversando con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Nakazaki, le había preguntado si es que puede darse este escenario en que,
el Tribunal Constitucional efectivamente resuelve por la libertad del expresidente y en ese sentido un organismo supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría declarar nula esta sentencia e inclusive podría darse el caso de una especie de sanción al Estado peruano. Eso lo ha planteado el doctor Carlos Rivera de IDL, quien obviamente va a tomar medidas si es que esto se concreta, ¿no? He escuchado la opinión de Carlos y la entiendo. La Corte Interamericana fue muy clara. Hay que revisar si existe la enfermedad, hay que revisarlo en la vía del amparo, señaló el caso Crucillat del Tribunal Constitucional peruano. Si no hay enfermedad, no debe haber indulto. Si hay enfermedad, tiene que haber indulto. Y en el caso de Alberto Fujimori, ¿qué es lo que se vería? Que la fibrilación auricular paroxística que motivó el indulto por la edad y los años de cárcel, hoy se ha agravado con insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral y una fibrosis pulmonar que lo ha convertido en oxígeno dependiente. Él casi todo el día tiene que estar recibiendo oxígeno. Entonces lo que la Corte Interamericana vería es que no solo existía la enfermedad que motivó el indulto, sino lamentablemente encontraría varias enfermedades más. Así que no creo que ese escenario que sostiene mi apreciado colega, por cierto, Carlos Rivera, se dé. Doctor Nakazaki, por otro lado, lo que algunos medios de comunicación como La República, por ejemplo, informan es que hasta el momento habría un empate, ¿no?, entre los miembros del Tribunal Constitucional y que Augusto Ferrero pues tendría el voto dirimente que podría inclinar la balanza a favor del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, también reseñan que una Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad de La Cantuta, indica que debería inhibirse porque él ha reconocido que en algún momento antes de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, pues Augusto Ferrero se habría reunido con Keiko Fujimori. ¿Le parece esto un argumento a usted suficiente como para que tome esta medida el tribuno Ferrero, que se inhiba? Yo siempre respeto sobre todo lo que dice un familiar de una víctima. Así que con el mayor respeto señalaré que si alguien tiene una causa por la cual duda de un magistrado, la plantea, presenta una recusación, solicita una inhibición, pero el conversar con una persona no es causa de recusación en ningún tipo de proceso. Lo que hay que conocer es los términos de la conversación. No que converse. Conversar con personas en ninguna parte del mundo ha sido motivo de inhibición o recusación. Si ella fuese a más, ¿no?, que ha habido una componenda política, algo más que obviamente no lo ha dicho, porque es una persona seria. Años he estado con ella en los casos y sé que es una persona seria. Así que solamente el hecho de una conversación no inhabilita a un magistrado. Más aún el doctor Ferrero tiene una larga trayectoria, fue mi profesor de Derecho de Sucesiones y es un hombre de una moral y una ética intachable, sin duda. Nunca en su vida ha sido cuestionado por nadie. Señor Nakazaki, usted nos ha dicho que la doctrina que ha aplicado Alberto Fujimori hasta ahora es no aceptar los habeas corpus en su beneficio que eran presentados por terceras personas, reservándose el derecho él, a través suyo, que es abogado, de presentar su propio habeas corpus. Y sin embargo, el que ha llegado primero ante el TC es este. Quisiera saber cuál es la posición de Alberto Fujimori ante este habeas corpus presentado por el abogado Parco, en donde, entre otras cosas, se asocia a Alberto Fujimori con Francisco Bolognesi y con Tupac Amaru II. Siempre, Fernando, son tantos años que defiendo al presidente Fujimori, siempre nosotros nos opusimos a la representación oficiosa. El problema es que recién me he enterado ayer, como te comentaba al inicio, y tengo un freno ético. Yo tengo reglas éticas con los jueces, con los clientes, con los colegas. Por lo que conozco por la prensa, él representa a la Federación Peruana de Abogados del país. O sea, nos representaría a todos. Hace varios años también, recuerdo en radioprogramas, quisieron que debata con Walter Gutiérrez, en ese momento decano del Colegio de Abogados. Entonces dije, ¿cómo debato con mi decano? No puedo enfrentar a mi representante éticamente. Entonces ahí tengo una limitación.
solamente tendré que estar a la expectativa de lo que resuelve el Tribunal Constitucional, porque yo no puedo desconocer lo que ha decidido un gremio, en este caso, porque nosotros nos representan los colegios y a nivel nacional la federación. Yo soy miembro de la Federación Nacional también de Abogados desde hace muchos años. Entonces no tengo la posibilidad de desconocer lo que hace una institución gremial. Por eso es que nos quedamos a la expectativa de lo que finalmente resuelve el tribunal, y como no conozco la argumentación, la que tú acabas de comentar, bueno, obviamente yo no la tocaría. Está publicada en la página digital, está publicada en el sitio digital del Tribunal Constitucional. Y uno de los temas que se plantea ahí como problema es la condena que ha recibido Alberto Fujimori por secuestro agravado, como sabemos, del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Dyer. ¿Qué restricciones hay esta figura penal, la del secuestro agravado, respecto de beneficios y de indulto? En el caso del indulto humanitario, ninguna, como le comentaba Mabel hace un momento, porque el indulto humanitario no es un perdón. El indulto humanitario es un mecanismo para acabar una pena que se convierte en inconstitucional, porque ya no solo quita libertad. Hay prohibición de tortura, penas crueles, inhumanas, etcétera. La pena privativa de libertad solo quita libertad. Ya cuando la pena quita vida o quita salud, ya pierde su razón de ser. Y para eso se cree el indulto humanitario. Si fuera un indulto ordinario, el secuestro lo prohibiría. Es más, es ley que se dio en el gobierno de Fujimori. Si fuera indulto ordinario, o sea, si fuera perdón del rey, entre comillas, ahí sí, hay delitos que lo prohíben. Pero el indulto humanitario es, si hay la enfermedad, el indulto es una obligación. Por eso es que en el Perú, a pesar de ser condenados por terrorismo, si tenía alguna enfermedad que calificaba, se daba el indulto. Humanitario, insisto. Doctor